Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 25 de junio y tenemos un tiempo especial para poder acercarnos a Dios como cada mañana, como cada tiempo, de buscar a Dios a través de su palabra. Queremos oír la voz de Dios, queremos conocer cuál es su voluntad. Entonces es necesario que nos acerquemos a su palabra y podamos meditar en ella. Muy bien, el día de hoy vamos a estar haciendo la meditación de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pero antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. En primer lugar, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a través de tu palabra y recibir, bendito Dios, ese alimento, ese sustento. Tú eres la fuente inagotable, bendito Dios, en la cual, Señor, cada uno, Señor, de tus hijos puede recibir la paz, puede recibir, bendito Dios, la fuerza. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús pedimos la dirección tuya, que a través de tu Espíritu Santo podamos ser guiados por el camino de la verdad. Señor, no queremos escuchar palabra de hombres, sino, Señor, la palabra que viene directamente del cielo. Yo te pido, Señor, que uses mi vida como un instrumento de bendición para cada amado oyente que está ahí en ese lado escuchando. Padre, pasa un carbón encendido en mis labios y que la palabra, Señor, que salga sea palabra de edificación, palabra de consolación, palabra, bendito Dios, de aliento para aquel que lo necesita. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, estas cosas, toda oposición y obstáculo sea atado, sea echado fuera, toda barrera, Señor, en la mente, en el corazón, Padre Santo, y aún todo, Señor, inmundicia, todo pecado, Señor, salga fuera en el nombre de Jesús y que con libertad podamos, Señor, enseñar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en este día. Vamos a hacerlo en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la palabra de Dios en este día nos habla acerca de una nueva vida. Nos habla de morir al pecado. Nos habla de una vida resucitada en el Señor. Dice el Señor Jesucristo, lo dijo en los evangelios. Podemos leer que nuestro Señor habló de que era necesario de que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda, a través de esa muerte, pueda volver a germinar vida. ¿Sabes? Así es como funciona la naturaleza de una semilla. La semilla necesita ser enterrada, ¿verdad? Y tiene que pasar algunos días para que a partir de la muerte de la semilla, esa descomposición, vuelva a salir a brotar vida. Y el Señor nos estaba enseñando, nos estaba hablando de la necesidad de que el hombre, ¿verdad? El hombre espiritual, el hombre que está ya nacido de nuevo, ¿verdad? Tiene que morir a este mundo, pero ya no va a morir de manera digamos, espiritual, sino que va más bien a cobrar vida espiritual. Pero hay algo que va muriendo,
y son los deseos de la carne. Es la carne misma la que va a, en cierto modo, pues día a día va a estar menguando, pero esto va a depender también de cuál es la situación del cristiano, si verdaderamente está buscando a Dios como debe ser o simplemente no está obedeciendo la palabra. Por eso nos habla claramente aquí al comienzo, nos dice que acaso la gracia de Dios es para poder seguir pecando, y esto confronta muchas veces el pensar de que solamente recibir a Jesús con la boca, con los labios, confesarlo como Señor, nos hace entender que esto no es suficiente, sino que también es necesario vivir una vida acorde, conforme a lo que el Señor ha establecido. ¿Sabes? El Señor claramente dijo que si alguna persona es digno del Señor, si quiere ser digno del Señor, pues tiene que tomar su propia cruz, tiene que seguirle y tiene que morir a sí mismo, tiene que renunciar a sí mismo día a día. Y esta es una situación que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene que entender, que de otra manera no va a haber un progreso espiritual. Si es que este factor no es un factor clave en la vida cristiana, entonces va a vivir una vida más basada en este mundo, va a ser una vida sin ningún cambio. No va a haber un verdadero arrepentimiento también en consecuencia, y solamente se va a vivir de una manera conformista, de una manera religiosa. Por eso la palabra de Dios nos habla de que si ya Cristo murió, ¿verdad? Él venció a la muerte y Él resucitó, es para que nosotros también podamos entender que cuando decidimos por Él y pasamos por las aguas del bautismo, entonces quiere decir que nosotros hemos muerto ya al pecado, hemos muerto a la vida de este mundo y hemos decidido por una vida nueva que es una vida abundante. Quizás en este tiempo no vamos a ver a plenitud lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, vamos a ver una parte de lo que Dios está pues por hacer, pero veremos también y tenemos esa esperanza y esa certeza de que lo grande está por venir. Así que es importante que tú sepas que necesitas saber que nosotros hemos muerto a través del bautismo, hemos muerto ya a este mundo. Entonces ese acto simbólico que representa el bautismo significa ser enterrado, ¿verdad? Por eso la mayoría de los bautismos se hacen de esta forma. Aquella persona es acostada debajo del agua y luego levantada, es como un entierro, enterrarse en el agua y volver a salir a la vida. Pero también este acto simbólico significa que nos hemos unido a la muerte de Cristo, que también así como Cristo murió, ¿verdad? Pero Él no se quedó muerto, sino que la muerte no lo pudo retener, porque Él era perfecto, era justo, era santo. Entonces Él venció a la muerte, y toda aquella persona que decide por Cristo tiene que entender que tiene que morir. Toda persona que decide por Cristo tiene que entender que tiene que ser como esa semilla, tiene que morir a sí mismo para poder vivir en lo espiritual, para poder dar fruto. Si no, de otra manera, ¿verdad? No va a haber fruto, no va a haber una vida de fructificación. Entonces, también la palabra de Dios nos vuelve a recalcar que cuando Él murió, y esto lo dice el versículo 10, Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así que solamente hay una muerte, y yo quiero que también usted pueda saber, después de la muerte física, ¿verdad? Usted sabe que el alma se desprende y el espíritu vuelve a Dios, pero el alma va a uno de los dos lugares, ¿verdad? Y sabemos que después de esto, después de la muerte, el hombre va a ser juzgado, el ser humano, toda la humanidad, ¿verdad? Que pase por la muerte, ¿verdad? Va a ser juzgado. Después de eso viene el juicio. Entonces hay que entenderlo esto, hay que tenerlo claro, que el hombre no se reencarna, que el ser humano no se va a reencarnar en otra cosa, o va a volver a cíclicamente a vivir y a volver a vivir, a morir y a volver a vivir. Entendamos que la palabra de Dios nos habla claramente que Cristo murió una sola vez, y así como Él murió una sola vez, si es que Él no viene, ¿verdad? Y nos toca partir, ¿verdad? Y si nosotros estamos en Cristo, pues recuerda que toda aquella persona que está en Cristo no conocerá la muerte espiritual, sino que vive ya desde ya que ya recibió a Jesús, desde que está viviendo para Cristo, esa persona está viva, ¿verdad? Pero cuando muere físicamente, entonces entendemos que solamente va a morir una sola vez y va a esperar pues que Dios, cuando venga a resucitar los muertos, ¿verdad? A la resurrección, pues pueda recibir,
el galardón, la recompensa de parte de Dios. Así que dice la palabra, también nos dice que no permitamos que el pecado controle la manera de vivir. Entonces, si ya uno se considera muerto al sistema de este mundo, si uno se considera muerto a los deseos de la carne, entonces tenemos que vivir acorde, conforme a la palabra de Dios. Tenemos que procurar día a día ir muriendo a nosotros mismos. Esto es un proceso, esto no es algo que se hace inmediatamente, ¿verdad? Esto es algo que de manera paulatina, conforme uno va buscando hacer la voluntad de Dios, pues el mismo Espíritu Santo nos va a ir guiando para poder vivir y poder actuar acorde a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces dice la palabra que no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, y esos deseos pecaminosos están conectados con los deseos de la carne, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, usted puede leer, ahí están los frutos de la carne, usted va a poder encontrarlos ahí. Entonces, ¿cuáles son las manifiestas esas obras de la carne? Pues si la persona vive en eso, pues lamentablemente no va a poder alcanzar salvación. Pero acá la palabra de Dios nos amonesta a vivir en el Espíritu. Por eso no dejemos, en el versículo 13 nos dice que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Sabes? Nosotros somos templo de Dios. El Señor ha constituido a cada ser humano, ¿verdad?, como templo. Y ese templo, ¿verdad?, está habitado. Ese templo está habitado, ¿verdad? Si no está Dios ahí, entonces muchas veces el maligno va a ocupar ese espacio. Ese templo que es el cuerpo, pero tiene que guardarse en santidad, tiene que guardarse, y santidad significa separarse, significa consagrarse, significa ser un instrumento aparte para poder cumplir un objetivo claro, un objetivo, ¿verdad?, que es una misión, un propósito. Entonces, la palabra de Dios nos habla que este cuerpo no puede ser usado como un instrumento para el mal. Es como, por ejemplo, que un instrumento que esté dedicado para una iglesia, ¿verdad? Pongamos el ejemplo, una guitarra, ¿verdad? Ese instrumento está dedicado, está consagrado, santificado para una función de poder servir para las alabanzas. Y usted no tendría sentido sacar ese instrumento y llevarlo, ¿verdad?, a otro lugar, a una discoteca, a un concierto de música satánica, un ejemplo, ¿verdad? No tendría sentido sacar un instrumento que tiene una función que está cumpliendo para poder llevarla a otra, se estaría contaminando. Entonces, así también espiritualmente y físicamente también nuestros cuerpos tienen que cada día consagrarse para Dios. Así que el pecado ya no debe ser el amo. Por eso el versículo 14 dice: el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Entonces quiere decir que nosotros ya no debemos vivir controlados, ¿verdad?, por el pecado, sino que ahora la gracia de Dios, que significa obedecer, que significa vivir en el Espíritu, que significa procurar el reino de Dios en primer lugar, en su justicia, pues esto va a traer en manifestación la libertad de la gracia de Dios. Entonces, quiero yo animarte en el nombre de Jesús, que continúes, que perseveres. En esta vida cristiana van a haber muchas dificultades, van a haber muchas adversidades y probablemente haya tropiezos, pero es necesario volverse a levantar, no quedarse ahí caído, sino que buscar la ayuda de Dios, y que a través de Él, a través de su Espíritu Santo, nosotros vamos a poder continuar adelante, ¿verdad?, el camino que está pues trazado para poder encontrarnos con Él. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor que continúes, que perseveres y que puedas también pues mantenerte en conexión. Comparte también este tiempo devocional con alguien que pueda necesitarlo, y estamos en conexión. Escucha este consejo y nos estamos despidiendo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando próximamente en un próximo tiempo. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.